29 de agosto de 1997. El sistema de posicionamiento global, el GPS de nuestro ultraligero, señala las coordenadas de uno de los mayores desastres ecológicos de la Tierra, el Mar Aral. Hace tan solo 30 años, esta superficie que sobrevolamos era el lecho de un mar, el cuarto mar interior más grande del mundo. Hoy, este fondo marino es una polvorienta mezcla tóxica de sal y plaguicidas, pesticidas y fertilizantes. El agua que queda es el 25% del volumen que tenía en 1960. Su nivel ha descendido 3 metros. Se ha quedado reducido a la mitad de su tamaño y ya no tiene vida. Es 3 veces más salino de lo que fue y las 24 especies de peces que vivían han muerto. El mar de Aral se encuentra en el Asia Central, en el antiguo Turquestán ruso, entre los desiertos de Karakum y Kizilkum. Más de 3/4 partes del territorio de Asia Central es desierto y este volumen de agua constituye su único oasis. Este mar se alimenta de 2 largos ríos, el Amu Daria y el Sir Daria. Ambos traen sus aguas de lejanos deshielos en las montañas de Tien Shan y hace más de 3000 años eran aprovechadas por antiquísimos sistemas de regadío que no suponían un desequilibrio. El desequilibrio ecológico comenzó en la década de 1950 con la creación de una vasta red de canales. Eran los planes de los líderes de la Unión Soviética, dueños de este territorio, que decidieron intensificar la producción de algodón, siguiendo una desacertada planificación agrícola. La planta del algodón representa el más extendido cultivo en Uzbekistán. Hoy es crucial para la economía del país. Este nacionalizado monocultivo necesita tal cantidad de agua que se está bebiendo el mar de Aral. Entre las cuencas de estos 2 ríos viven 35 millones de personas. El cultivo del algodón ha creado a su alrededor granjas agrícolas y una enorme industria textil que lo procesa. Pero sobre todo, ha fijado y dado trabajo a una nómada y colonizada población que era el fin que perseguía esta planificación agraria. Los nuevos líderes de las recién nacidas repúblicas, la mayor parte educados bajo el sistema soviético, están poco dispuestos a discutir una política agrícola cuya marcha atrás es un proceso casi irreversible, como lo es la desertización y va a ser la desaparición del mar de Aral. En 1960 el mar de Aral tenía 65.000 kilómetros cuadrados. Era casi del tamaño de Andalucía. Hoy ocupa menos de la mitad. Las más pesimistas predicciones auguran que desaparecerá antes de los próximos 50 años. Entre 1970 y 1980, aquí se pescaron 40.000 toneladas de peces. La década anterior, la producción fue el doble. La antigua y próspera industria pesquera ha desaparecido. Hoy, los barcos yacen sobre el fondo del lecho de un mar agonizante que se encuentra a 40 kilómetros de distancia. El 60% de todo el territorio de la ex Unión Soviética es una zona de crisis ecológica. El 40% del suelo agrícola de los hoy prósperos campos de algodón está en peligro de desertización. El mar de Aral, que era una inmensa bomba de calor en invierno y sistema de refrigeración en verano, ha perdido su poder para moderar el clima regional. Los desiertos están ganando la batalla meteorológica. La contaminación del agua, junto a las tormentas de polvo y sal, que arrastran cada año entre 90 y 140 millones de toneladas de sal y sustancias químicas, han creado además una situación crítica de insalubridad que provoca enfermedades respiratorias e intestinales. De las 700.000 mujeres que viven en esta zona, cerca del 97% están anémicas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. 2 de cada 10 niños no alcanzan el primer año de vida. En el antiguo puerto de la aldea de Moynak, uno de los pueblos ribereños del mar de Aral, Vladimir Konisay, un antiguo pescador ciego, cuenta cómo es la vida hoy.
Dice, antes este mar era muy rico. Había muchas clases de peces y todos eran exquisitos. En Moynak había una floreciente industria pesquera con modernas instalaciones y muchos barcos. La mayoría de nosotros éramos pescadores. Aquí se vivía muy bien. Los mercados estaban llenos de fruta, verduras, carne, etc. Los salarios no eran altos, pero el gobierno de la URSS subvencionaba todos los productos de primera necesidad. Los días de fiesta las familias se marchaban a comer y a bañarse al lago. Yo recuerdo cuando era pequeño que me iba con mis amigos a pescar. El agua llegaba casi a la puerta de mi casa. Ahora, si quisiera hacer lo mismo, tendría que caminar 40 kilómetros. El mar de Aral se ha marchado. Hay un poeta uzbeco que escribió: cuando Dios nos amaba, nos dio el río Amudaria. Cuando dejó de amarnos, nos envió ingenieros rusos. Hacia 1960 el agua comenzó a descender. Los barcos se empezaron a quedar encallados en la arena. No les dio tiempo de escapar. El clima ha cambiado. Se levantan tempestades de polvo que nos envenenan y matan. Los doctores y científicos aparecen por aquí de vez en cuando, pero no pueden hacer nada. El 80% de la población está enferma con anemia, malnutrición. Las condiciones son precancerígenas. Los mercados están desabastecidos. Solo se cultiva algodón, mientras que aquí antes había de todo. Incluso los campos de cultivo se los está tragando el desierto. Los bienes de primera necesidad son muy caros porque hay que traerlos de muy lejos. Las condiciones de vida son deprimentes. La mayoría del pueblo está sin trabajo. Hay muchos borrachos y enfermos. Así que la única solución es emigrar, y poco a poco Moynak se está convirtiendo en una ciudad fantasma que, como los campos de cultivo, terminará devorándola el desierto. Salimos del mar de Aral hacia Samarcanda y luego Tashkent, la capital de Uzbekistán. Cruzaremos Kazajstán para llegar a Kirguistán. Pasaremos por Bishkek y luego por el lago Isyk-Kul para colocarnos en las puertas de China. 5 de septiembre de 1997. En este viaje en el que nos encontramos, somos testigos de grandes maravillas, pero también grandes desastres, culturas milenarias, pero también identidades perdidas. Paisajes de ensueño que esconden cementerios radioactivos. Sentimos el impulso de verlo todo, de conocerlo todo, pero también sentimos la obligación de contarlo. Las culturas milenarias y el naufragio de identidades. Ese territorio que fue un importante cruce de caminos durante la época dorada de la mítica Ruta de la Seda, se sumergió en el olvido cuando se descubrieron las rutas marítimas. Sin embargo, los últimos 70 años desde la invasión rusa en 1920 hasta la independencia en 1991, estos países han permanecido más aislados del mundo exterior que en todo el anterior milenio. Es una sorpresa lo que nos vamos a encontrar. Vamos hacia Samarcanda tras los pasos de Ruy González de Clavijo y llegaremos a la ciudad soñada el mismo día 8 de septiembre, solo que nosotros unos años más tarde.
Samarcanda hoy no es la evocativa ciudad que hizo soñar a Europa durante siglos. Aquella que despertó la fantasía de Goethe, Händel, Marlowe y de Keats. La avenida de Registán está presidida por el temido Tamerlán, artífice de aquellos sueños y creador de un imperio que conquistó el mundo. La ciudad ha recibido la visita de todos los imperios, pero el último ha sido el soviético y de él ha heredado también su fría arquitectura. Una brillante estatua de Lenin en medio de la plaza vigila aún los titubeantes pasos de su incierto futuro. Sin embargo, la herencia soviética va más allá de la arquitectura esquizofrénica. Muchos de los habitantes de Samarcanda, como Shavgat, cuentan con orgullo las guerras vividas en peleas ajenas al servicio de un país extranjero. Pero pasó Tamerlán con su imperio y la Unión Soviética con el suyo, y Samarcanda sigue viva. Tiene 450.000 habitantes. Si su resurgimiento no es económico, hoy por lo menos se sabe que existe y que está aquí. El inmutable bazar es la mejor muestra de la vida de la ciudad. A él llegan vendedores y compradores de todas las aldeas vecinas. Es el lugar de encuentro, como en los viejos tiempos. Se encuentran personajes de leyenda que leen de nuevo el Corán y pueden comprarse los pastelitos de miel que existieron, existen y existirán. El mercado es una torre de Babel. La mayoría de los habitantes de Samarcanda son de Tayikistán, el país vecino, y hablan persa. La ciudad es un enclave tayiko en un país uzbeco. También se oye hablar turcómano, kazaco, kirguicio, uigur. Pero por encima de los nuevos países y de las viejas lenguas, existe un elemento que los convoca con nuevo ímpetu. Es la voz del imán. Se vive un resurgimiento islámico como seña de identidad. La pieza central de la ciudad son las madrasas del Registán. Es el corazón de la Samarcanda medieval. 3 madrasas, o escuelas coránicas, se alinean en una simetría casi perfecta, minaretes violetas, mosaicos multicolores, cúpulas turquesas, ladrillos de porcelana amarilla, todo ello creado para demostrar que Samarcanda fue el centro del mundo. En el Iwan de Shirdar del siglo XVII, un par de tigres cazan antílopes blancos desafiando la ley islámica que prohíbe la representación de animales vivos. Registán significa lugar de arena. Era la arena que se vertía sobre el suelo para empapar la sangre de las ejecuciones públicas llevadas a cabo por el sanguinario Tamerlán. No muy lejos de Registán se encuentra el mausoleo de Guri Amir. Guri Amir en tayiko significa tumba del emir. Es la tumba del gran Tamerlán. El cuarto interior originalmente estaba decorado en oro. En letras cúficas podía leerse: este es el lugar de reposo del ilustre y piadoso monarca, el magnífico sultán, el más poderoso guerrero, el emir Timur Kurgan, conquistador de toda la tierra. En la cima de la bóveda se abre una red de estuco dorado. Las paredes estaban recubiertas de alabastro. Artesanos traídos de Persia, Irak y Azerbaiyán trabajaron dando esplendor a este mausoleo. La luz se filtra difusa y respetuosa por las ventanas de celosía, envolviendo en el centro la tumba del emperador Tamerlán. Un monolito de jade negro, el bloque de jade más grande del mundo, remata la sagrada belleza de la cripta.
¿Qué mejor testimonio sobre Samarcanda y su artífice que lo escrito por el enviado castellano Ruy González de Clavijo, nuestro inestimable compañero de viaje? Cuenta en su libro que el señor había tan gran voluntad de ennoblecer Samarcante que traían mercaderías de Rusia, de Tartaria, del Catay y de la India. Y tan gruesa y abastada era esta dicha ciudad que es maravilla no solo de viandas, de paños de seda y tinturas y especierías y camocanes y cendales y tafetaes. Atrás ha quedado la inmensa planicie de las estepas. Este es el reino de las montañas. El suelo de repente se ha levantado hasta tocar las nubes. Las montañas de Tien Shan, que significa las montañas del cielo, se encuentran en Kirguistán. Junto con el Hindu Kush, el Kunlun y el Guisar Alai, conforman el sistema montañoso del Pamir. El Pamir también es llamado techo del mundo. Este macizo converge con el Karakorum y el Himalaya. Tiene picos de más de 7.000 metros que siguen creciendo casi 6 centímetros al año y más de 1.000 glaciares. La República de Kirguistán ocupa la mitad que España. El 94% de su territorio son montañas. Su pico más elevado es el pico Povedi, de 7.439 metros. La elevación media del país es de 2.750 metros. El 40% está a más de 3.000 metros de altura y 3/4 partes están permanentemente bajo nieve o glaciares. Solo el 7% del país es cultivable. En este territorio, donde confluyen las estepas del norte de Asia Central con las elevadas montañas del Tien Shan, se encuentran las extensas praderas donde pastan los famosos caballos que hicieron a estas tribus nómadas tan temidas. Marco Polo, en su libro Viajes, escribe que los guerreros mongoles podían resistir durante todo un mes sin víveres, subsistiendo solo de la leche de sus yeguas. Las tropas de Gengis Khan ni siquiera se desmontaban de los caballos para dormir, sino que se pasaban la noche entera a lomos de sus animales mientras estos pastaban. Si tenían sed, les agujereaban la yugular para beberse la sangre y luego se la tapaban. Los hijos de las nubes, como se les denomina, han nacido y crecido a lomos de sus caballos, y a lomos de sus caballos conquistaron el mundo. Hay un viejo proverbio kirguís que dice: donde el fuego está encendido, allí está la casa. Donde el caballo está atado, allí están los pastos. Los kirguises son nómadas o seminómadas que practican migraciones estacionales cortas de los altos valles a los bajos valles. En verano suben a las tierras altas y viven en kibitas, tiendas de fieltro que las montan y desmontan mujeres. La comida no es muy abundante. La mujer habitualmente cuece pan en las estufas de la tienda, que se moja en cuencos de leche fresca o agria. Hace queso, té con leche y yogur, y también el kumis, que es un licor fuerte que se obtiene de la leche fermentada. En verano, en los valles bajos cultivan el trigo y la cebada. Con él fabrican el pan, base de su sustento alimenticio, y se preparan para el duro y largo invierno. Aunque aparentemente idílica, esta tierra de grandiosos paisajes, morada del mítico leopardo de las nieves, es muy dura. Cuando Marco Polo pasó por aquí dijo que es tal la altura y el intenso frío que no se encuentra nada que comer. Allí no hay ningún pájaro y el fuego no es tan claro ni ardiente como en los demás lugares, y los alimentos no cuecen bien.
Cuando llega el otoño y con él las primeras nieves, los kirguises bajan con sus rebaños a los valles. En sus casas de adobe y piedra tendrán que refugiarse largos meses. Las mujeres no van con velo, como estipularía la estricta ley islámica, pero llevan pañuelo a veces sobre un sombrero que les recoge el pelo y protege del frío. Usan pantalones y por encima faldas de colores y gruesos chaquetones. Se encargan de todas las tareas del hogar. El estiércol de sus rebaños, con los que viven en una simbiosis muy estrecha, como el legendario yak, les proporciona el vital combustible que les mantendrá vivos en invierno. Con él cocinan, calientan la casa y a veces incluso el agua de sus coladas. El pastor kirguicio, con su kalpaks, que es un sombrero de fieltro blanco que semeja al tirolés, entra al calor del hogar después de la dura faena que precede a los temidos inviernos. La casa es una única habitación adornada de alfombras, mantas y tapices. Toda la familia duerme junta. Al calor de la estufa, que es la calefacción y también la cocina, las mujeres kirguises practican ancestrales bailes para hacer más entretenida la larga espera de la primavera. La Revolución Soviética y China, aunque han atacado con dureza la cultura y religión de este pueblo rústico, no han conseguido cambiar demasiado su modo de vida, pues los pastos y rebaños tradicionalmente se han explotado de forma común. El seminómada pastor kirguicio obtiene de sus rebaños de yaks casi todo lo que necesita para sus sobrias necesidades. El yak le proporciona el alimento, el vestido, la vivienda y el combustible. Con la leche, la carne, la lana y el cuero, este pueblo lleva viviendo en estas inhóspitas tierras muchos años. Una de las costumbres más peculiares de la tradición del pueblo kirguicio es el juego del Oglak Tartish. Empieza con una ceremonia en la que los jinetes sacrifican una cabra, que la ofrecen a Dios, y que será el balón u objeto de disputa de este antiquísimo juego. El Oglak Tartish, cuya traducción es el juego de la cabra, también es practicado en otros países de origen mongol con un nombre y unas reglas diferentes. Momentos antes de empezar, los equipos planean tácticas y estrategias que se irán olvidando al calor del combate. El juego consiste en volver con la cabra al punto de salida. Y esto, que parece tan sencillo, no lo es tanto. La cabra es agarrada por uno de los representantes de ambos equipos y tan solo queda esperar la orden del Aksakal, o juez, que es el que señala el inicio del encuentro. Y aquí comienza la batalla. El juego también tiene el nombre de Kokboru, que significa cabeza de lobo. El origen debió ser una batida de caza que organizaban los pastores para capturar los lobos que atacaban a las ovejas de sus rebaños.
El encarnizado combate ecuestre tiene muy pocas reglas, pero parece que antiguamente aún tenía menos. En su evolución debió consistir en una batalla de todos contra todos en la que valía todo. Posteriormente ha ido cambiando hasta convertirse en una civilizada disputa de tan solo 2 equipos. De hecho, la única arma que se permite es un látigo, aunque eso sí se deja a los jugadores que le pongan puntas de cuero reforzado. Al final del partido es normal encontrarse con ojos morados, dientes rotos y huesos partidos. El jinete en posesión de la cabra trata de desorientar a los demás jugadores, mientras que los demás jugadores tratan de arrebatarle ferozmente la cabra. Durante la época soviética el juego estuvo prohibido y era practicado a escondidas en las montañas, lejos de los koljoses. Hoy es una tradición que el pueblo kirguicio vuelve a practicar como testimonio de la fiereza de una raza de jinetes que cruzaron medio mundo a lomo de sus caballos. ...28 de septiembre de 1997... Todavía retumba en nuestra cabeza el ritmo trepidante de los cascos de los caballos. Viajamos por un mundo anclado en otro tiempo, pero que desaparece lentamente. Nos movemos por una geografía remota. Exploramos ciudades durante muchos siglos inaccesibles, con nombres de leyenda casi irreales que tan solo han permitido ser evocadas. Nos gustaría quedarnos aquí más tiempo, pero la implacable fecha de nuestro calendario y nuestros sedientos vehículos nos devuelven a la realidad. Hemos encontrado un lugar de avituallamiento y no lo podemos desaprovechar. Es difícil encontrar gasolina en medio de ninguna parte. Pero seguiremos todavía entre las estepas y montañas del gran imperio turcómano. La Gran Turania, territorio de nostalgia de una época anterior a las fronteras, donde habita gente de tribus o de familias, no de países. Territorio de regiones sin Estado, o en todo caso, de naciones concebidas no por políticos, sino por caravaneros nómadas de rutas doradas. Dejamos el rastro de nuestro embajador, Ruy González de Clavijo, para adentrarnos en otros reinos prohibidos y remotos. Nos dirigimos a el Turquestán chino, el corazón de Asia.